Una cordial bienvenida a quienes están siguiendo este curso de electrónica básica. Mi nombre es Bernardo León Hoyos, les estoy hablando desde la ciudad de Medellín. Seguimos con nuestra lección de circuitos en serie y en paralelo. Estamos trabajando con resistencias y este tema amerita hacer varias lecciones que nos permitan comprender mejor el tema. En esta lección de circuitos en serie y en paralelo vamos a repasar la ley de Kirchhoff, aprender a calcular la resistencia equivalente de un circuito en paralelo y obviamente el circuito equivalente de circuitos mixtos. Estamos viendo en la pantalla un circuito que tiene bloques de resistencias en paralelo, como aquí, pero a la vez los bloques están en serie con otros bloques. Se nos está pidiendo calcular la intensidad de corriente en cada amperímetro. Tenemos 4 amperímetros, uno por acá, otro por acá, otro por acá y otro por acá. Tenemos que calcular cuánta corriente está pasando por cada uno de esos tramos. Para eso vamos a empezar a calcular las resistencias equivalentes de cada bloque que está en paralelo. Entonces vemos el bloque 1, vamos a calcular una resistencia 1 como la resistencia equivalente a estas dos que están en paralelo. Para calcular resistencias en paralelo usamos esta ecuación. El inverso multiplicativo de la suma de los inversos multiplicativos de cada resistencia. Bueno, eso suena muy largo, pero en realidad es sencillo. Tenemos una resistencia de 200 ohmios, escribimos aquí 1 sobre 200. Aquí tenemos una de 400 ohmios, escribimos aquí 1 sobre 400. Sumamos esos dos inversos multiplicativos y al resultado le volvemos a calcular el inverso multiplicativo. Significa que podemos reemplazar estas dos resistencias por una sola de 133.33 ohmios. El bloque 2, que sería este de 4 resistencias, lo haríamos de la siguiente manera. 1 sobre 200, acá está, le sumamos 1 sobre 100, acá lo tenemos, le sumamos 1 sobre 300, acá lo tenemos, le sumamos 1 sobre 400, como se ve acá, y al resultado de esta suma le calculamos el inverso multiplicativo. Significa que estas 4 resistencias las podemos reemplazar por una sola equivalente de 48 ohmios. Sigamos con el bloque 3, tenemos dos resistencias en paralelo, 550 y 200, aquí tenemos 1 sobre 550, 1 sobre 200, y calculamos el inverso multiplicativo. Y en la resistencia 4 de este bloque, la calculamos 1 sobre 800 más 1 sobre 1800, recuerden que estos son 1800 ohms con esta acá, y 1 sobre 600. Y a esta suma le calculamos el inverso multiplicativo, quiere decir que este bloque de 3 resistencias lo podemos reemplazar por una resistencia única de 288 ohmios. En el simulador de cocodrilo vamos a tener una pequeña imprecisión porque no nos permite ingresar décimas de ohmios. Entonces esto lo vamos a poner como 133, esto como 147 y eso nos va a generar al final un pequeño errorcito, pero nos va a permitir aprender a calcular estos circuitos. Bueno, aquí tengo ya el circuito reescrito con las resistencias equivalentes. Recuerden, 133, 48, 147 y 288. Aquí están. 133, 48, 147 y 288. Estamos redondeando estas dos resistencias por el tema de los decimales. El siguiente paso va a ser calcular una resistencia equivalente a estas dos que están en serie. Vemos que este ramal no se vuelve a dividir. Poner esta resistencia de 48 ohmios acá es lo mismo que ponerla en este tramo. Y las resistencias equivalentes, cuando están en serie, recuerden que es la suma de las resistencias. Entonces podemos reemplazar estas dos, de 48 y 288, por una sola de 336 ohmios, como está acá en este circuito. Estoy reescribiendo o redibujando este circuito con una resistencia equivalente. Las otras dos todavía siguen en el circuito. Vayamos entonces
Al siguiente paso, ya tenemos esta resistencia equivalente, que fue la que calculamos en el esquema pasado, acá de 336 ohmios, y lo que podemos hacer enseguida es calcular una resistencia equivalente entre estas dos, porque ya no tenemos ninguna resistencia en serie con ninguna de ellas. ¿Cómo se calculan las resistencias equivalentes de resistencias en paralelo? Ya sabemos, 1 sobre 147, aquí está, 1 sobre 336, aquí está. Sumamos esos dos inversos y le volvemos a calcular el inverso al resultado y tenemos que estas dos resistencias en paralelo las podemos reemplazar por una sola equivalente de 102 ohmios. Recuerden que vamos a tener aquí una pequeña imprecisión por estos decimales que el cocodrilo no nos permite digitar. Bueno, vamos a tomar este ejercicio y el siguiente paso es calcular una resistencia equivalente entre esta de 133 y esta de 102. Pues vamos para ese paso. La de 133 y la de 102 la podemos reemplazar por una equivalente a la suma de ellas dos. ¿Por qué? Porque están en serie. Cuando están en serie se suman las resistencias y encontramos entonces que la suma nos da 235 voltios y tenemos el circuito equivalente más simple que se puede hacer con, con todos los pasos que hemos visto. Bueno, aquí ya podemos calcular la intensidad de corriente que circula en este circuito, porque tenemos un voltaje, tenemos una resistencia y ya sabemos la formulita para calcular la intensidad de corriente, que es voltaje sobre resistencia. Entonces, con esta resistencia equivalente a todo ese conjunto de resistencia que vimos al inicio, vamos a empezar a calcular los amperajes que pasan por cada uno de estos amperímetros. ¿Qué debemos hacer? Tenemos que empezar a devolvernos, a deshacer todos los pasos que hicimos, calculando las corrientes y los voltajes en cada uno de los tramos. Entonces, para calcular la corriente, nos devolvemos paso a paso. Vamos a dejar este video hasta acá y en el siguiente video vamos a resolver todos los valores de los amperajes que nos está pidiendo en el circuito inicial. Entonces, por favor, entren al siguiente video.